el tema que viene ahora es la amnistía y el alivio fiscal para el sostenimiento económico. Vamos a hacer un comentario sobre esta ley 27.653 que ha sido publicada en el Boletín Oficial el día 11 de noviembre pasado. Y justamente de este título surgen los dos grandes temas que vamos a analizar. Un aspecto vinculado a la amnistía, otro aspecto vinculado a la ampliación de la moratoria fiscal. Vamos a comenzar recordando que hace no mucho tiempo tuvimos dos leyes de moratoria, la ley 27.541, la 27.562. La primera con deudas al 30 de noviembre del 2019, la segunda con deudas al 31 de julio del 2020, cada una con su respectiva reglamentación. Y esta ley que en realidad está comprendiendo obligaciones vencidas al 31 de agosto. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tenemos respecto de esta normativa? Yo diría, vinculada básicamente a la ampliación de la moratoria. Es que hay una ampliación de las moratorias anteriores, con lo cual aquí vamos a tener un problema de interpretación en cada uno de los temas que analicemos, porque vamos a tener que ver cuál es la normativa que en definitiva resulta de aplicación. Cuando nosotros hablamos de la estructura que tiene la norma legal, decimos que hay básicamente tres partes. Hay uno que es la amnistía o la condonación de deudas para determinados contribuyentes. Acá estamos del artículo 1 al 3. Después viene la ampliación de la moratoria, el alivio fiscal del artículo 4 al 12. Y finalmente los beneficios para los contribuyentes cumplidores. Muy bien, vamos a comenzar entonces analizando el primer tema, la condonación de deudas para determinados contribuyentes, este tema de amnistía, que implica condonar las deudas. Esto es una norma realmente relevante. Acá se condonan las deudas. Esa condonación alcanza al capital adeudado, a los intereses resarcitorios, a los punitorios y además sanciones. Y estas deudas están vinculados a las obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social, que tienen a su vez una particularidad, que son deudas líquidas y exigibles al 31 de agosto del año 2021. Y aquí aparecen entonces dos bloques de contribuyentes. Los que están mencionados por el inciso A, los que están mencionados por el inciso B. En ambos casos, el punto en común es la condonación de todas las deudas, pero con una distinción muy importante, que respecto del grupo primero no hay límite de la deuda para ser condonado. O sea, cualquiera fuera la deuda líquida y exigible, la totalidad de la deuda sin límite alguno, sin techo alguno, queda condonada. Entra en la amnistía. En cambio, cuando vamos a analizar después el grupo 2, nos vamos a dar cuenta que también existe un régimen de amnistía, pero en este caso sujeto a un límite, cosa que no tiene el primer grupo. En el primer grupo están las entidades religiosas que sean reconocidas como tal. Una cosa que quizás nos llama la atención, las cooperativas de trabajo que en muchos casos están con situaciones conflictivas con el fisco por todas las imputaciones de simulación que se han imputado, las cooperativas escolares. Dentro de las cooperativas se incluyen a las cooperativas inscritas
el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Social y Economía Social, que en realidad son pequeños emprendedores. Estos son pequeños emprendedores que han padecido de problemas de inclusión social, entonces por eso están dentro de este grupo. También las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos, esto regido por la Ley 25.064, y aparecen una serie de entidades, y acá es importante hacer esta distinción, porque en el proyecto oportunamente remitido por el Poder Ejecutivo, también estaban dentro de este grupo las entidades sin fines de lucro del artículo 26, inciso F, de ganancias. Entidades en general sin fines de lucro, con una amplitud muy grande. Ese artículo con ese inciso se suprimió y ahora hay una enunciación de una serie de entidades, diríamos, con un alcance menor al que se había propuesto en el proyecto original. Así tenemos los clubes de barrio, tenemos las entidades civiles sin fines de lucro, pero con determinado tipo de actividades, o sea, asistencia social, caridad, beneficencia, literarias, artísticas. Por ejemplo, no se encuentran las gremiales no están incluidos, tampoco están incluidos, y esto nos llama la atención, aquellas entidades civiles vinculadas a la docencia, a la salud, a los temas científicos. Estos han quedado excluidos de esta norma. Y las organizaciones y asociaciones sin fines de lucro de los pueblos originarios relacionados con el fomento rural. Insisto, aquí la amnistía es para el total de la deuda y no tiene límite alguno. En cambio, para el segundo grupo, que son las que están dentro del inciso B, aquí sí hay un límite. Estamos hablando de una parte de las pymes, o sea, las más chicas de las pymes, las micro y pequeñas empresas, las personas humanas y las sucesiones indivisas, caracterizados como pequeños contribuyentes según la reglamentación de la AFIP. Acá teníamos en realidad una reglamentación de la AFIP para moratorias anteriores, y obviamente la reglamentación va a incluir a este tipo de contribuyentes y a los monotributistas. Y en los monotributistas tenemos que destacar que no estaban en el proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso y fueron incluidos durante el debate parlamentario. También acá estamos hablando de deudas líquidas y exigibles al 31 de agosto, pero el monto que se establece es de 100.000 pesos, que se considera en su totalidad, o sea, por todas las obligaciones tributarias. Ese límite de la deuda es hasta 100.000 pesos. Bueno, acá ha surgido la duda interpretativa de cómo está jugando esos 100.000 pesos, porque ¿qué ocurre si el monto de la deuda supera los 100.000 pesos? ¿Ese techo juega de todas maneras como exención o cuando pasamos los 100.000 pesos directamente no se aplica la norma? Este es uno de los temas controvertidos en la materia. Y después tenemos que también observar que hay determinados conceptos que están excluidos de la condonación. Si bien decíamos que era total, en realidad no es tal así, porque hay algunos conceptos que están excluidos. Y esto implica para los dos grupos de contribuyentes, en inciso A, inciso B, se aplica exactamente lo mismo. Y acá tenemos los aportes y las contribuciones al régimen nacional de obras sociales, las cuotas destinadas a RT y las retenciones y percepciones practicadas y no ingresadas. No estamos hablando de la omisión de actuar como agente de retención o percepción. Estamos hablando de la situación
distinta que implica el haber actuado como agente de retención o percepción y no haber depositado los importes. Desde nuestro punto de vista, aquí no se incluyen los aportes de seguridad social, porque los aportes de seguridad social tienen una configuración distinta de retenciones y percepciones. Acá estamos hablando de retenciones que se pudieron haber hecho de ganancias, que se pudieron haber hecho del impuesto al valor agregado, o aún de retenciones del sistema de seguridad social, o sea, de aquellos establecidos por las normas reglamentarias de la AFIP. Y hay un aspecto importante que destacamos, porque a pesar, y esto estaría convalidando la tesis de que los aportes previsionales no están dentro de la exclusión y por lo tanto en cada caso jugaría la condonación, y esto quedaría reafirmado por lo que establece la propia ley, que dice, a pesar de la condonación que tienen los aportes, los empleados, los trabajadores, respecto de los aportes con destino al SIPA, lo van a poder computar a los efectos de los beneficios previsionales de la ley 24.241. Es decir, no se ingresaron los aportes por parte del empleador y a su vez quedan condonados, pero por otra parte, esos aportes van a ser computados por los trabajadores. Bueno, esta es la primera parte, entonces, la amnistía. Y ya entramos ahora en la ampliación de la moratoria, entramos en el alivio fiscal. Y aquí la ley establece una prelación de normas, y justamente lo establece porque de inicio habíamos dicho de esas tres normas legales. Entonces, cuando hablamos de la ampliación de moratoria y tenemos que considerar qué norma se aplica, la ley dice, en primer lugar, se aplican las disposiciones de la ley 27.653. Y en forma subsidiaria y en las condiciones que establezca la reglamentación, se van a aplicar las leyes 27.541 y 27.562. Este es el esfuerzo interpretativo que vamos a tener que realizar en cada caso para ver la norma, la interpretación de qué norma surge en base a esta prelación interpretativa. ¿Cuál es el alcance en general de este régimen? Bueno, primero vamos a comentar que esta ampliación se aplica para todos los contribuyentes. Y cuando hablamos de todos los contribuyentes, estamos hablando tanto de los MIPYMES como los grandes, los monotributistas, los autónomos, las personas humanas, las entidades sin fines de lucro, las entidades comunitarias, todas están incluidas dentro de este régimen. Y lo están respecto, y aquí es la foto fundamental, de obligaciones fiscales vencidas al 31 de agosto del 2021. Obligaciones fiscales vencidas al 31 de agosto del 2021. Esto significa que en el impuesto a las ganancias o bienes personales de personas físicas, el periodo fiscal 2020 ingresa en este régimen de ampliación de moratoria. Justamente porque ese vencimiento operó antes del 31 de agosto. Respecto del impuesto a las ganancias de sociedades, estaríamos tomando el último, que sería el cierre de ejercicio, 31 de marzo del 2021. En el caso del IVA, por ejemplo, estaríamos tomando como último el periodo fiscal julio del 2020, porque ese vencimiento operó antes del 31 de agosto. Y el IVA diferido sería el periodo fiscal mayo del 2021, porque también de la misma manera estaría incluido dentro de este régimen. Cuando hablamos de la refinanciación o de la posibilidad de volver a incluir deudas de planes anteriores, acá hacemos la distinción, después lo vamos a profundizar, lo que son planes vigentes y planes caducos.
Los planes vigentes en general no entran en esta regularización. Los planes vigentes no entran en esta regularización, con excepción de los condicionales, o sea, estos son los MIPYMES que entraron de forma condicional porque no contaban en su momento con el certificado que los acredita en tal situación. En cambio, las deudas emergentes de planes caducos, obviamente en estos casos sí lo va a entrar y vamos a ver en qué situaciones correspondientes. Cuando hablamos del alcance del régimen general, y aquí ya pasamos a un tema de nomenclatura, ponemos LO porque en realidad es la ley original, que es la 27.541 con la modificación de la 27.562, ¿de dónde proviene esta disposición? Ahora vamos a detenernos en los tipos de sujetos, y esto es por condiciones más que todo didácticas. Los tipos de sujetos lo ubicamos en tres grupos: grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A es el que tiene las mejores ventajas, los mejores beneficios. Y este grupo A, que es el más beneficiado, a su vez está dividido en tres subgrupos. Uno, micro y pequeñas empresas. Micro y pequeñas empresas. No son todas las MIPYMES, son las más chicas dentro de las MIPYMES. Micro y pequeñas empresas. Estos tienen que tener el certificado vigente a la vigencia de la ley, o sea, al 11 de noviembre, y son condicionales, como ya hemos adelantado, aquellos que tienen el inicio, los que no teniendo el certificado, pero lo hayan iniciado el trámite de acogimiento y tengan la obtención antes de la fecha límite de acogimiento. Esto es importante, esta expresión. No es a la fecha de acogimiento, sino a la fecha límite de acogimiento, porque si el contribuyente se llegara a presentar con anterioridad, todavía tiene unos días más para poder obtener este certificado. En segundo lugar, en este grupo A, dijimos que hay tres subgrupos, están las entidades sin fines de lucro y las organizaciones comunitarias. En este caso, deben acreditar tal situación ante la administración tributaria. Y el tercer subgrupo del grupo A serían las personas humanas, asociaciones indivisas, pequeños contribuyentes, caracterizados así por la administración tributaria, en cuyo caso estos, para estar en este grupo, tienen que cumplir los requisitos que establece la FIP. Para todos estos, para todos los que forman parte del grupo A, tienen 120 cuotas para solicitar las facilidades. La tasa de interés es menor que los anteriores, 1,5 mensual durante los primeros 12 cuotas, podrán tener un pago a cuenta, esto va a ser oportunamente establecido, y respecto de todos estos sujetos no se van a aplicar los otros supuestos de caducidad que veremos oportunamente, pero que estaban referidos a las operaciones de pagos al exterior, dólares, etc. El segundo grupo está compuesto por la otra parte de las MIPYMES, que serían las empresas medianas. Empresas medianas, tanto en el tramo 1 como en el tramo 2. Y lo mismo que pasaba de las micro y pequeñas empresas, acá se requiere el certificado vigente al 11 de noviembre, o la situación de condicionales para aquellos que inician el trámite de acogimiento y la obtención antes de la fecha límite de acogimiento. Y vamos a ver que los beneficios cesan un poco, porque en vez de 120 acá son 60 cuotas, en vez de 1,5 mensual es el 2% mensual. También llamemos la atención que en vez de las 12 primeras cuotas son las 6 primeras cuotas. Podrán también tener un pago a cuenta, esto como el régimen anterior, y tampoco se aplican los otros supuestos de caducidad, o sea, no se aplican tanto para el grupo A como para el grupo B. Y finalmente aparece el grupo C, que es el resto de los contribuyentes. Esto del resto de los contribuyentes no tienen que tener
activos financieros en el exterior, obviamente salvo que hagan la repatriación del 30% del producido de la realización directa o indirecta dentro de los 60 días de adhesión al régimen. Y recordamos que también están obligados a repatriar los socios y accionistas directos e indirectos de personas jurídicas y otros entes que posean un porcentaje no inferior al 30%. Cuando vemos la posición que tiene este resto de contribuyentes, vemos que tiene 36 cuotas, o sea, es distinto a los anteriores, menor. La tasa de interés es la mayor, 3% mensual para las primeras 6 cuotas. El pago a cuenta en este caso va a ser requisito indispensable y los otros supuestos de caducidad aplican, cosa que no ocurría en los supuestos anteriores. Hay también, por la ley original, el artículo 16, exclusiones subjetivas del régimen por situaciones que se verifican a la vigencia de la ley, o sea, al 11 de noviembre del 2021. Las empresas declaradas en quiebra sin continuidad de la explotación, excepto la adhesión a concluir su proceso falencial por advenimiento. Aquellos que tengan sentencia firme con anterioridad al 11 de noviembre, obviamente con condena no cumplida, y esto por los delitos penales tributarios o por el Código Aduanero, o por otros delitos conexos, dolosos, con conexión en el cumplimiento de obligaciones tributarias. Y por otra parte, también tenemos que recordar la posibilidad de la exclusión de las personas jurídicas cuyos socios, administradores, directores, síndicos, miembros de consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes, ellos hayan sido condenados con sentencia firme. También estamos siempre con el mismo corte de la fecha, siempre que la condena no estuviera cumplida y por los delitos que hemos indicado en el punto anterior. En estos casos opera la exclusión subjetiva del régimen. ¿Qué pasa con las moratorias caducas? ¿Qué pasa con las moratorias caducas? Los planes caducos de las moratorias anteriores, nos referimos a la 27.541 y 27.562, y en la medida que la caducidad se haya producido hasta esa fecha límite que venimos señalando, que es 31 de agosto del 2021, van a tener el beneficio de la ampliación extraordinaria de la moratoria, porque estos ya habían caducado y por esta razón van a mantener los beneficios fiscales que se habían hecho acreedor al acogerse oportunamente a esos regímenes, tanto en materia de infracciones formales, materiales, penales y también la condonación de intereses, las multas y demás sanciones. Esto es para los planes caducos de la moratoria anteriores. La pregunta sería, ¿qué ocurre si estamos ante planes caducos, pero no de moratorias anteriores, sino de otras moratorias u de otros planes establecidos oportunamente? Bueno, aquí obviamente no quedaría la posibilidad de la rehabilitación porque no están previstos estos supuestos, pero sí, como la moratoria está caduca, tenemos que ir a rearmar las deudas originales y de esa forma sí podemos ingresar en la ampliación de la moratoria. Y después nos queda la situación de la ampliación de la moratoria para deudas posteriores al 31 de agosto, donde acá se prorroga la vigencia. Siempre estamos hablando de obligaciones vencidas al 31 de agosto del 2021 o las infracciones relacionadas con dichas obligaciones. Insistimos, imposibilidad de reformular planes vigentes. La única excepción son, o sea, donde sí se puede reformular un plan vigente, en el caso de las deudas condicionales, que es la situación del MIPYME que habíamos comentado con anterioridad. Y hablando de las MIPYMES, y hasta acá vamos a llegar en esta primera parte, vamos a hacer referencia a lo que establece la ley
respecto de las MIPYMES. ¿Quiénes son MIPYMES? Las que están encuadradas en el artículo 2 de la ley 24467. ¿Cómo deben probarlo? Con la acreditación de la inscripción en el certificado vigente al momento de presentación al régimen. Decimos también que se podrán realizar la adhesión condicional quien no cuente con el certificado vigente al 11 de noviembre. Deben tramitarlo y deben obtenerlo, como hemos señalado, hasta la fecha límite del acogimiento, y esa adhesión condicional va a caducar si no se obtiene el certificado en dicho plazo. A pesar que también la norma ha establecido, como ocurriera en moratorias anteriores, que la autoridad de aplicación puede extender el plazo para la tramitación del mismo. Muy bien, acá vamos a cortar, vamos a continuar en la segunda parte. Así estamos tratando la segunda parte de la Ley de Amnistía Fiscal y Ampliación de Moratoria, que habíamos comenzado a desarrollarlo en la primera parte y que por razones metodológicas lo dividimos en dos, y vamos a tratar un tema que normalmente hay muchas preguntas, que está vinculado al tema de los anticipos impositivos, y por esta razón estamos haciendo esta gráfica para tratar de ubicar los distintos temas que tenemos en materia de anticipos impositivos vencidos al 31 de agosto, porque esta es la fecha clave, es la foto que varias veces habíamos mencionado. Un tema importante para distinguir esto serían los anticipos que corresponden a periodos fiscales vencidos al 31 de agosto respecto de aquellos no vencidos. Quizás para esto, para verlo más claramente. Ejemplo de anticipos vencidos al 31 de agosto, correspondiente a periodos fiscales vencidos también al 31 de agosto, serían las declaraciones de las personas humanas del año 2020. Ahí tendríamos este caso concreto. Y aquí la ley nos presenta dos situaciones distintas, en el sentido que la declaración jurada respectiva se haya presentado al 11 de noviembre o no se presentó al 11 de noviembre, o sea, se presenta con posterioridad. La declaración jurada a la cual correspondían imputar esos anticipos. Y acá aparece entonces una distinción fundamental, porque si esos anticipos corresponden a un periodo fiscal vencido al 31 de agosto, pero respecto del cual la declaración jurada se presentó al 11 de noviembre, la condonación de los intereses es del 100%. En cambio, si esos anticipos corresponden a un periodo fiscal vencido al 31 de agosto, pero la declaración jurada no se presentó al 11 de noviembre, se presentó después, corresponde la condonación general que vamos a ver con posterioridad, que es un poco ese piso que se establece de lo que hay que pagar en materia de intereses y la condonación por todo aquello que supere el piso del cálculo de los intereses. Así que esta sería la primera cuestión respecto de los periodos fiscales vencidos al 31 de agosto. Luego nos quedan los anticipos, que vencieron el 31 de agosto, pero que corresponden a periodos fiscales no vencidos al 31 de agosto. Ejemplo, la declaración de personas humanas del 2021. Y en este caso juega la condonación general directamente, o sea, la que establece ese piso a pagar con la condonación que lo supere. Este sería un poco el resumen de las distintas cuestiones que se nos plantean respecto de los anticipos. Y en materia de liberación de multas y sanciones, aquí la ley nos habla que la condonación se refiere a las multas y sanciones de las leyes de procedimiento, la 11.683, la previsional 17.250, la ley 22.161 y 22.415 aduanera,
que tiene que tener un requisito, que no se encuentren firmes a la fecha límite de acogimiento. Y entonces la ley acá hace una distinción entre lo que son infracciones formales e infracciones materiales. En principio, diríamos que se aplica toda una normativa similar a la que nosotros hemos visto en moratorias anteriores, pero que la vamos a recordar de todas maneras. En materia de infracciones formales, el beneficio de liberación de las multas y demás sanciones, porque acá, por ejemplo, podríamos tener clausuras cometidas al 31 de agosto, que no se encuentren firmes ni abonadas, porque si están abonadas, obviamente no va a operar la condonación, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento, o sea, el límite que se establece para el acogimiento, se haya cumplido o se cumpla la obligación formal. Es decir, la obligación formal que fue incumplida tiene que ser cumplida para que se condone la sanción. Obviamente, como sabemos, estas obligaciones formales deben ser susceptibles de ser cumplidas. En el caso de que se haya sustanciado el sumario administrativo del artículo 70 de la ley de procedimiento, por ejemplo, estamos con una instrucción de sumario que la contestamos, está pendiente la resolución que aplica la sanción, ese beneficio va a operar cuando el acto o la omisión atribuido se hubiera subsanado antes de la fecha del plazo para el acogimiento, también en la medida que sea susceptible de poder ser subsanado. Y la tercera situación que se nos plantea con infracciones formales es cuando ese deber formal que fue transgredido no fuera por su naturaleza susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción. Si no es susceptible de ser cumplido con posterioridad, la sanción entonces va a quedar condonada de oficio, siempre que la falta haya sido, por supuesto, cometida antes del 31 de agosto. Y en materia de infracciones materiales, las multas y demás sanciones correspondientes a las obligaciones sustanciales devengadas al 31 de agosto van a quedar condonados de pleno derecho en la medida que no estén firmes y la obligación principal haya sido cancelada a esa fecha, al 11 de noviembre. En su caso, la liberación de multas y sanciones importará asimismo la baja de la inscripción del contribuyente del REPSAL. Bueno, en este cuadrito lo que tratamos de ver nosotros ahora, en una forma un poco más fácil, son las diversas situaciones según el tipo de contribuyente. Y esto es para analizar el tipo de contribuyente y cómo son las diversas situaciones que se le va a plantear. Recordamos, grupo A, grupo B, grupo C. El grupo A, el que más está beneficiado, hay una condonación de intereses, esto ya lo dijimos, la condonación de intereses es todo aquello que supera el porcentaje que establece la ley, y en el caso de multas, el 100% de la condonación. Pero en este caso de la condonación, acá estamos adelantándonos con un tema que después lo vamos a tratar, que es el caso de los contribuyentes que tienen una deuda originada en una fiscalización de la FIP. Entonces acá hacemos la distinción, aquellos que están en esta situación de fiscalización o el resto de situaciones. Respecto de las empresas Grupo A, fíjense que la incidencia es la misma, o sea, el 10% es lo que hay que pagar la condonación superando todo ese 10%. Y no importa si se encuentra bajo fiscalización o el resto de situaciones. En cambio, cuando vamos al Grupo B, que son las empresas medianas del tramo 1 y tramo 2, los porcentajes ya cambian. Porque si estamos en el caso de fiscalización, estas empresas deben pagar el 20%, hasta el 20% del interés sobre el capital adeudado,
todo lo que excede queda condonado. En cambio, para el resto de situaciones es el 35%. Con lo cual, acá lo que estamos visualizando, que en el caso de fiscalizaciones hay una ventaja adicional en el sentido que la condonación es superior. En el caso de más contribuyentes, también observamos una diferencia importante, porque si está bajo fiscalización, el monto a pagar equivale como máximo al 40% de los intereses calculados, todo el resto estaría condonado, pero en el caso del resto de situaciones es el 75% lo que hay que pagar. Con lo cual, estamos viendo que en el caso de fiscalizaciones hay una ventaja importante por regularizar desde este punto de vista y no del resto de situaciones. Después hacemos otro análisis que sería con el plazo máximo de los planes de pago y acá también hacemos la consideración según los casos de fiscalización y el resto de situaciones. También en el grupo A vemos que la situación es la misma, son 120 cuotas para todos, no hay ninguna distinción, pero sí le encontramos nuevamente la distinción en las empresas medianas tramo 1 y tramo 2, porque si estas empresas regularizan su situación teniendo origen en la fiscalización, va a tener derecho a un plazo máximo de 96 cuotas contra 60 en otras situaciones. Con lo cual, aquí también hay un incentivo a este tipo de regularización, situación que también merece esa distinción respecto a los demás contribuyentes, donde la situación del resto sería de 36 cuotas, como hemos dicho, pero que se duplica 72 en los casos en que la regularización proviene de una deuda de fiscalización. En lo que hace a las tasas de interés de los planes de fiscalización o el resto es exactamente la misma, así que acá no hay ningún tipo de distinción. Y en lo que hace a la caducidad por plan de pagos, son 6 cuotas para el grupo A, que incluye a los concursados y fallidos, y para las medianas empresas y demás contribuyentes, 3 cuotas. Bueno, y justamente aquí vamos a empezar a tratar este tema particular que plantea, novedoso, que plantea la ley, que es la regularización de las deudas resultantes de la actividad fiscalizadora. Y aquí, bueno, viene el primer punto que tenemos que interpretar, que es la actividad fiscalizadora. Obviamente, la actividad fiscalizadora es amplia de la administración tributaria, porque aquí nos encontramos ante los temas más comunes de fiscalización externa, donde tenemos las notificaciones de la orden de intervención, o también tenemos los requerimientos que provienen de lo que antes eran las fiscalizaciones internas o de escritorio, donde en estos casos también forman parte de la actividad fiscalizadora. Si esta fuera la situación, entonces la ley nos plantea la ampliación de la moratoria, siempre con la misma situación de obligaciones vencidas al 31 de agosto o las relacionadas con las mismas, con sus efectos. La ley plantea una serie de efectos, o sea, el acogimiento que haga el contribuyente al régimen de moratoria resultante de la actividad fiscalizadora provocará estos efectos. En primer lugar, el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas. En su caso, desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámites. Asumir el pago de costas y gastos causídicos y el desistimiento de todo derecho, acción, reclamo, incluso de repetición respecto de las obligaciones regularizadas. Y acá nosotros estamos visualizando que la regularización en estos términos no solamente es porque nos encontramos hoy con una actividad fiscalizadora del fisco, sino que fue una situación anterior que terminó en una determinación de oficio y que quizás terminó en una apelación al Tribunal Fiscal. Y hoy estamos en el Tribunal Fiscal. De ahí los efectos que establece
la ley. En todas estas situaciones, cuando el origen fue una suma resultante de una actividad fiscalizadora, aun cuando después pasemos a la determinación de oficio, al recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o las instancias judiciales, el contribuyente estará en condiciones de poder regularizar en estos términos novedoso para esta ley de moratoria con los beneficios que ya hemos visto. Es indudable que el legislador acá priorizó este tema con el objetivo de terminar los aspectos contenciosos y lograr la convalidación, la aceptación de estos ajustes para la regularización posterior. En materia de fiscalizaciones se calcula la FIP, que hay cerca de 16.000 fiscalizaciones que están en este momento en trámite. Una situación que también hemos visto en moratorias anteriores, los pagos realizados con anterioridad al 11 de noviembre, y esto siempre lo destacamos porque da origen a preguntas, pagos realizados con anterioridad al 11 de noviembre, se cancela la deuda de capital antes de esa fecha, y por el hecho de haber pagado la deuda de capital antes del 11 de noviembre, tenemos la condonación del 100% de los intereses y multas. O sea, acá no juega la condonación general que habíamos dicho, sino hay una condonación total para estas situaciones. Y no solamente eso, hay una extinción de la acción penal respecto de todas esas obligaciones por el hecho que se pagaron antes del 11 de noviembre, y además esa extinción de la acción penal incluye los aportes de obras sociales que no fueron depositados, que dicho sea de paso, ya lo hemos dicho, queda fuera del régimen, o sea que no tiene ningún beneficio, pero sí lo tiene en forma excepcional para estos contribuyentes que cancelen antes del 11 de noviembre. Justamente aquí, efectos del acogimiento al régimen. Para esto nosotros tenemos que analizar si hay un proceso penal tributario o no. Si no hay un proceso penal tributario y se acoge el contribuyente, obviamente no se inicia el proceso penal tributario. Pero si estamos en un proceso penal tributario y el contribuyente se acoge al régimen, produce el efecto de suspensión. ¿Y por qué de suspensión? Porque el contribuyente ingresa con un plan de pagos y tiene que verificar el cumplimiento total y acabado de todas las cuotas para recién venir con la extinción de la acción penal. En ambos casos hay interrupción de la prescripción penal. Interrupción de la prescripción de acción penal. Y el nuevo plazo de prescripción, porque está interrumpido, se va a computar desde la caducidad del régimen de regularización en la medida que exista, obviamente, caducidad. Segundo aspecto, la cancelación total de la deuda, que por la ley se puede dar de tres formas distintas. O es por compensación, o es por contado, o es por planes de pago con cancelación total de las cuotas. Acá no nos interesa si hay un proceso penal en trámite o no, porque el efecto es que se extingue la acción penal, salvo sentencia firme, y también, como hemos dicho, de las obligaciones canceladas con anterioridad. Y el tercer aspecto es la caducidad del plan de pagos. Para la caducidad del plan de pago, recordemos que la caducidad se da por dos razones. O por la cantidad de cuotas que el legislador previó, pagada fuera de término, o por los otros supuestos que vamos a ver con posterioridad. Y acá sí nos interesa otra vez si hay un proceso penal o no. Porque si existe un proceso penal, ese proceso que estaba suspendido ahora se va a reanudar. En cambio, si no hay un proceso penal, no se había formulado la denuncia, pero ahora sí se va a formular la denuncia. Dice la ley que todo esto se va a aplicar también respecto de autores, coautores, partícipes vinculados a las obligaciones tributarias. Otro aspecto importante para recordar, si el contribuyente
ha pagado con anterioridad intereses y multas, con anterioridad del 11 de noviembre, intereses y multas, obviamente por aplicación de tal ley no puede solicitar el reintegro o la repetición de todo ello, porque obviamente no es esa la situación planteada por la ley. Y en materia de agentes de retención y percepción, bueno, después también la ley se ocupa de ir definiendo la aplicación de las normas para estos contribuyentes. Así nos dice que se libera las multas y demás sanciones no firmes al 11 de noviembre, cuando se exterioricen y paguen a través de la regularización el importe omitido de retener o el importe no ingresado luego de vencido el plazo de la retención o de la percepción efectuada, la suma de las retenciones o percepciones no practicadas, cuando el contribuyente regulariza la situación fiscal o lo hubiera hecho con anterioridad. Acá se libera la agente de retención o percepción por la percepción no efectuada, y en materia de la aplicación de las normas penales para los agentes de retención y percepción, que se van a aplicar todas las condiciones suspensivas, extintivas y las causales de exclusión que hemos visto para el resto de los supuestos. Importante también considerar los beneficios, la exclusión de beneficios previstos por esta moratoria, porque se excluyen de los beneficios las obligaciones derivadas de incumplimientos, de exclusiones o de incumplimientos del régimen sancionatorio fiscal anterior, me refiero a la ley 27.260, o del incentivo a la construcción, la ley 27.613. Exclusiones o incumplimientos no se pueden regularizar por esta materia, como tampoco por esta moratoria se va a poder regularizar el aporte solidario y extraordinario de la ley 27.605. En materia de activos financieros en el exterior, bueno, acá vamos a repetir por esa ley original que llamamos artículo 8, toda la situación que ya hemos visto anteriormente con la necesidad de los fondos repatriados, cómo deben permanecer depositados, la afectación total o parcial que se va a hacer de los mismos, lo que no se consideran activos financieros. Y en materia de caducidad, dos primeros supuestos: la falta de aprobación judicial por advenimiento, en los casos de quiebra que hemos mencionado, la invalidez del saldo a favor del libre disponibilidad que había sido utilizado para compensar la deuda, o la falta de obtención del certificado MIPYME. Pero habíamos dicho que había otras causales de caducidad. También esto proviene de la ley original. Para estas otras causales no se van a aplicar en los casos de las MIPYME, las entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, personas humanas y sucesiones indivisas, pequeños contribuyentes. Estos quedan excluidos de todos. Pero respecto del resto de contribuyentes, entonces juegan las otras causales de caducidad, como el acceso al MULC para hacer pagos de beneficios netos a los sujetos vinculados, la venta de los títulos valores, los contados con liqui, o las transferencias al exterior o compra al exterior de activos financieros. Estos supuestos no se pueden realizar desde el 11 de noviembre y por 24 meses siguientes. Y hay una cosa muy importante: la causal de caducidad de distribución de utilidades, tanto real como ficto, no se aplica en ningún caso, ni tampoco respecto de moratorias anteriores. Aquí hay una aplicación retroactiva de la norma, así que esto es una modificación importante que se ha hecho. La pregunta: ¿se suspende la prescripción para todos los contribuyentes? Bueno, esto no está establecido en la nueva ley, igual que la primera ley, con lo cual no se aplica en forma general. Y por último, nos queda el tema de los contribuyentes cumplidores. Acá también hay una foto. La foto es al 11 de noviembre. Para ser buen contribuyente o contribuyente cumplidor, no tiene que registrar incumplimientos,
no tiene que registrar incumplimientos, tanto respecto a la presentación de declaración jurada como al pago de obligaciones tributarias de periodos fiscales iniciados a partir del 1 de enero del 2018. La interpretación que acá le damos es que a pesar que la declaración jurada se presenta con anterioridad, con posterioridad a la fecha correspondiente, o el pago de la obligación tributaria se ha hecho con posterioridad, pero al 11 de noviembre no tenga otro incumplimiento, quedaría siendo buen contribuyente según el artículo 13. Y acá los beneficios sabidos, en el caso del monotributo, la exención del componente impositivo, la cantidad de cuotas que se le dan como beneficio según la categoría y el límite del beneficio que ahora se actualizó respecto a lo anterior de 25.000 pesos. Y en el caso de sujetos inscritos en ganancias, bueno, la misma mecánica que conocemos. O sea, la deducción o la opción por amortizaciones, la deducción es el 50% de la ganancia no imponible para el periodo fiscal 2021, que no se aplica respecto a determinados contribuyentes, las amortizaciones de tercera categoría y los mecanismos que en definitiva ya son conocidos por ser exactamente similares a los anteriores. Hay una invitación a las provincias, a las municipalidades y acaba de ir al régimen, adoptando medidas similares de alivio fiscal en materia de impuestos y tasas para todos los casos. Bueno, con esto terminamos entonces la moratoria, sobre el tema de la amnistía. Obviamente un comentario general sobre esto. Las respuestas las vamos a dar sobre criterios interpretativos que podemos tener, sabiendo que aún no se dictó la reglamentación. Ya lo hemos señalado, la importancia de la reglamentación está en función de dos aspectos. Primero, respecto de las normas que se van a aplicar, o sea, el tema de lo subsidiario. Y en segundo lugar, por la interpretación que la AFIP pueda dar en cada caso respecto de los temas que resulten hoy cuestionables. Hay una primera pregunta que se refiere a un contribuyente que tiene deudas de autónomos. Y entonces, en este caso, pregunta cómo estaría jugando la condonación. Aquí partimos de la base que es un contribuyente que está incluido en el inciso B del artículo primero, o sea, pequeños contribuyentes según la administración tributaria, que cumple con el requisito de que la deuda no supere los 100.000 pesos, no hay ningún tipo de distinción respecto de la condonación, respecto al alcance, así que en principio corresponde la condonación de esta deuda de autónomos. La pregunta continúa después porque dice, bueno, de todas maneras, de conformidad con lo que establecía ese último párrafo del artículo primero. No obstante que esté condonado, ¿se puede computar a los efectos jubilatorios? Yo acá interpreto que no, porque la exclusión está referido, siguiendo la letra de la ley, está referido exclusivamente a los empleados que tienen esta posibilidad en la medida que el empleador no se haya condonado el aporte, ¿no? Entonces no jugaría respecto de autónomos esta disposición. Hay una pregunta que tiene cierta vinculación, una segunda pregunta que está referido a las cooperativas de trabajo. Y las cooperativas de trabajo, lo dijimos, están dentro del primer inciso, o sea, no tienen límite alguno, tiene una condonación total, y a su vez, en nuestra interpretación, esta condonación también alcanza a los aportes de seguridad social, porque cuando la norma excluye las retenciones y percepciones, las retenciones son retenciones impositivas
establecidas por las normas de la Administración Tributaria y no los aportes de seguridad social. Y esa interpretación quedaría convalidada con el último párrafo cuando establece que sin perjuicio de esto, o sea, a pesar que quedó condonado, esos aportes van a ser computables para los empleados desde el punto de vista del haber previsional. Hay varias preguntas sobre el tema de anticipos impositivos. Vamos a resumir estas preguntas. Nosotros estamos siempre hablando de anticipos impositivos vencidos el 31 de agosto del 2021. Y habíamos dicho que hay que hacer una distinción entre aquellos anticipos que están referidos a un periodo fiscal a su vez vencido al 31 de agosto. Si estamos en esta situación, lo que tenemos que ver es que también hay otra distinción, según que la declaración jurada se haya presentada al 11 de noviembre o no fue presentada. Si la declaración jurada fue presentada al 11 de noviembre, la condonación de los intereses de los anticipos es total, o sea, el 100%. En cambio, si la declaración jurada no fue presentada al 11 de noviembre, juega el mecanismo de la condonación general. Y en segundo lugar, este sería, por ejemplo, el caso de las declaraciones juradas de personas humanas del año 2020. Y respecto de la otra situación, que serían los periodos fiscales no vencidos al 31 de agosto del 2021, por ejemplo, referidos a las personas humanas, declaración 2021, acá jugaría la condonación, pero la condonación general que establece el régimen y no la del 100%. Hay otra pregunta que se refiere a supuesto de una cancelación anterior de la deuda de capital antes del 11 de noviembre. Acá lo que se está preguntando, si para estos casos, para tener derecho a los beneficios que establece la ley, se requiere el cumplimiento de los requisitos, por ejemplo, de repatriación de bienes, no desde nuestra interpretación. Esos serían para aquellos que se acogen al régimen con los planes de pago, etc. Acá nos señala también una colega que cuando poníamos las declaraciones en el régimen general que se regularizaban, el IVA efectivamente es julio de 2021, el último que se puede regularizar y no 2020, acá hay un error en la exposición que se ha presentado. Hay otra pregunta que dice, un contribuyente tiene una deuda de impuesto a las ganancias de 109.000 pesos, ¿cómo hace para regularizarlo el impuesto a las ganancias? Bueno, en este caso tenemos que ver si esto proviene o no de un ajuste de fiscalización. Si no proviene, porque es el contribuyente el que va a presentar espontáneamente, tiene que aplicar el régimen general de ampliación de la moratoria. Nos preguntan también respecto de las multas del régimen penal cambiario, si están condonados, no tienen condonación en esta ley. Hay otra pregunta que es un contribuyente que se acogió a la moratoria de la ley 27.562, esto fue por impuesto a las ganancias del año 2018, entró en un plan de facilidades de pago, ese plan está vigente, bueno, hasta ahí no puede hacer nada porque es un plan vigente. Pero sigue la pregunta diciendo que respecto de eso hizo una rectificativa el contribuyente, determinó un mayor impuesto y qué puede hacer con ese mayor impuesto, bueno, está dentro de la ampliación de la moratoria. Hay otra pregunta que nos dice intereses que han sido condonados por la anterior ley, la 27.541, pero no observamos una baja de la FIP en la cuenta tributaria. Esto efectivamente es así. Hoy se están observando que están faltando limpiar las cuentas tributarias, los mismos que en algunos casos
de multa, por lo cual acá se recomienda hacer una presentación de multinota para tal objetivo. Hay otra pregunta que dice, hay una determinación por ajustes de inspección, esto fue del año 2015, se entró en un plan de pagos, ese plan de pagos está cumpliendo, está vigente, bueno, si está vigente, nada se puede hacer al respecto. Nos preguntan sobre el tema de la prescripción en el régimen de moratoria. Bueno, acá hay dos aspectos. Primero, respecto del contribuyente que se acoge a la moratoria, hay un efecto de interrupción como consecuencia de la aplicación de la ley de procedimiento tributario, con lo cual empezamos a contar nuevamente la prescripción. Pero si la pregunta fuera respecto de la suspensión de todos los contribuyentes, bueno, esto dimos nuestra posición en el sentido que no se aplica la norma subsidiaria y por lo tanto no hay suspensión en términos generales. Hay otra pregunta, un contribuyente que entró en la moratoria de la ley 27.562, canceló toda su deuda, pero omitió presentar la declaración jurada. Entonces hay una infracción formal. ¿Qué pasa con esa infracción formal y la nueva ley? Bueno, el primer aspecto para señalar es que la moratoria en realidad de la 27.562 establecía una serie de requisitos para el acogimiento, entre los cuales estaba la presentación de declaración jurada que no fue cumplida. Así que desde ese punto de vista no quedó totalmente cerrada esa presentación. Pero si la pregunta fuera respecto de esta moratoria, diríamos que hay una infracción formal, con lo cual si el contribuyente presenta la declaración jurada, queda condonada esa infracción. En una fiscalización nos pregunta, ¿se rectifica el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado? Como consecuencia de esto surge un impuesto. Ese impuesto se incluye en un plan de pagos. Pero por otra parte, el contribuyente tiene un sumario por multa que ha sido contestado y pregunta qué pasa con este sumario por multa. Bueno, el sumario por multa interpretamos que es un sumario por multa o de omisión o de defraudación fiscal. Si el contribuyente contestó ese sumario y no se fue respondido por la FIP, queda condonado la multa. ¿Por qué razón? Porque se ha cancelado la obligación. Obviamente, si está en un plan de pagos que está vigente, la condonación va a operar efectivamente cuando se cancele la totalidad de las cuotas. Nos preguntan también respecto de cómo juega la condonación de deudas en el caso de una gestión judicial. Obviamente la pregunta está referido al artículo primero, al tema de la amnistía y no al tema de la moratoria, porque estando en un juicio de ejecución fiscal y estando dentro de esos supuestos, corresponde la condonación, y acá es donde sí es muy importante la reglamentación para que establezca de qué manera queda convalidado esta situación, porque hay iniciado una acción judicial. El caso de un contribuyente, un pequeño contribuyente, tiene como única deuda el impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales es del año 2020, son 20.000 pesos, y la declaración jurada la presentó con posterioridad al 11 de noviembre. Bueno, si se cumple el requisito de pequeño contribuyente por esto, va a tratarse de una deuda condonada por aplicación de la norma de amnistía fiscal. Como ustedes ven, hay muchas preguntas